Bueno, pues ya está, vamos a ver. Hoy vamos a ver el tema 7. El otro día os dije mal el planning porque en realidad solo queda esta clase y otra más, no quedan 3, quedan 2. Entonces, que me equivoqué. Así que vamos a dar hoy el tema 7 y si da tiempo empezar el 8 y el próximo día el 8 y lo que dé tiempo, ya está. Hasta aquí habremos llegado. Ya siento no haber hecho el tema 7 antes de la PEC porque en la PEC justo entró el tema 7, entró las homotecias. Pero bueno, pues nada. Es lo que hay. También he preferido ir más lento para explicar bien lo que sí hemos llegado a ver. Y nada, de todas maneras, lo de la PEC no fue muy difícil, pero la vamos a hacer hoy porque me gusta. Chicos, por favor, que os comportéis. Me gusta el ejercicio porque creo que está bien para lo que os comento siempre de aprender a expresarse bien en orden y demás los razonamientos matemáticos. Y bueno, al menos sí que hicimos lo del recíproco del teorema de Tales, que eso podía ayudar para la PEC. Bueno, entonces empiezo con el tema y ya vamos viendo cosas. A ver, entonces, tema 7, que es el tema de semejanzas. Mira, lo primero que hacemos es definir la homotecia. La homotecia es una transformación. Por cierto que, además, para los temas siguientes, que ya se salen de la. Bueno, queda el tema de dibujar geometrías, de dibujar figuras con regla y compás, que es todavía geometría plana, y luego ya está el tema de geometría hiperbólica, que va un poco por su cuenta, y los temas de geometría espacial. Estos temas de homotecias y luego el siguiente, que es de circunferencias y de inversiones y tal, como la homotecia y la inversión son transformaciones que no son isometrías, pues se salen un poco ya de lo que hemos venido viendo hasta ahora, aunque sean todavía se construye sobre la geometría plana. Entonces, si alguien quiere meterse con geometría espacial mientras tanto, pues no hay mayor problema, porque la geometría espacial al final se funda sobre los axiomas de la geometría plana, pero no necesita saber homotecias para empezar con la geometría espacial, con lo cual aquí digamos que la asignatura, entre comillas, se bifurca y podéis ir avanzando ya con los temas siguientes. No hace falta verlo todo en orden como hasta ahora, que hasta ahora sí que si te saltabas un tema te perdías cosas irremediablemente, no podías saltarte ángulos, por ejemplo, pero aquí ya con lo que sabemos uno puede tirar para varios sitios, o sea que tenéis un poco más de libertad ya. Vale, entonces la homotecia es una aplicación, decía, la llamamos eta, sub ck, C es un punto que es el centro de la homotecia, K es un número mayor que cero, esto luego diré más al respecto, pero de momento es un número mayor que cero, que se llama razón de la homotecia. Y es una aplicación pues, del plano sobre sí mismo y que cumple que para cualquier punto, vamos a poner aquí el centro, aquí un punto P, pues la imagen del punto P por la homotecia eta cumple que, para empezar, está en la recta que pasa por C y por P, o sea que estos 3 puntos van a quedar siempre alineados, pero además está siempre, si cogemos la semirrecta de vértice C, está siempre del mismo lado que P. O sea que está en la semirrecta de vértice C que pasa por P. Eso es. Y además cumple que la distancia desde el centro hasta el punto imagen es la misma distancia que desde el centro hasta el punto original multiplicada por la razón, ese numerito k mayor que 0. ¿Vale? Entonces, pues si la razón es mayor que 1, el punto en mi dibujo, el punto eta de P quedará a la derecha del punto P. Si la razón es menor que 1, pues el punto quedará por aquí, dentro de CP, pero siempre por este lado. Luego veremos qué pasaría si K fuera negativo, pero de momento nuestra definición no lo permite. Bueno, pues ya está. Por poner un ejemplo, pues más o menos en este dibujo si os fijáis, la distancia CP y la distancia C a eta de P, pues más o menos esta distancia de aquí parece el triple. Con lo cual, en esta homotecia que yo he dibujado, pues la razón sería 3 aproximadamente. Ese 3 se cuenta desde el centro, no desde el punto P. O sea que lo que tienes que medir es esto de aquí, esta distancia completa. Bueno, sí que os quería enseñar en GeoGebra, se me ha olvidado abrirlo. En este tema ya como las figuras son un poco más complicadas, está bien abrirlo en GeoGebra. De hecho, el libro te lo dice en algún momento. A ver, me tengo que conectar.
Estos recursos que he creado para este tema los tenéis en el aula virtual también. Están compartidos, supongo que funcionan. A ver, ¿dónde están las homotecias? Aquí. A ver. Vale, bueno, pues lo que quería enseñaros era, claro, para un punto está claro lo que pasa, ¿no? Para, si os fijáis en el punto B, por ejemplo, que es este de aquí, y ese es el centro, pues cuando yo varío la razón, que se ve súper pequeño, como borroso, ¿no? Bueno, cuando yo varío la razón, que es este deslizador que tengo aquí, esto es la K, pues si os fijáis solo en el punto B, eh, cuanto más grande hago la razón, pues más se aleja. Lógicamente, la distancia del centro a B', pues aumenta. Siempre es la distancia CB, que en principio la estoy dejando fija, multiplicada por K. K vale 3, pues está aquí, más o menos el triple. Si K vale 4, pues más lejos y así. Pero cuando tenemos una figura, y esto me interesa porque luego vamos a hablar de figuras semejantes, pues lo que ocurre es que, si consideras la figura entera, es la figura entera la que se aleja y veis que aumenta de tamaño. ¿Vale? Entonces, pues esto nos va a dar lugar a hablar de figuras semejantes, como decía, pero fijaos que hay una relación entre cómo de lejos te vas del centro y el tamaño que adquiere la figura. O sea que no todo vale. No puedes coger dos figuras y decir, vale, pues se transforman. Bueno, para transformarlas tienes que encontrar el centro donde tenga que estar. ¿Eh? Y también otra cosa que no he dicho. Bueno, ahora vamos a ello con las propiedades, pero si la razón es 1, la figura se queda donde está. Si la razón es menor que 1, se va alejando y aumenta. Si es menor que 1, pues disminuye de tamaño y se acerca. Y aquí no tengo negativos, no, pues luego vemos los negativos lo que pasa. Bueno, lo dejamos aquí de momento y luego volvemos al GeoGebra. A ver, propiedades de la homotecia. Bueno, una cosa que no he dicho, pero la puedo decir ya, el centro se queda fijo. Porque lógicamente la distancia de C a C es 0, con lo cual, pues la distancia de la imagen también está a 0 de C, con lo cual cae en el propio C. Y luego, por el axioma P3, nos sale una formulita que vamos a utilizar en los ejercicios. Entonces, si yo aplico el axioma P3, que es el axioma de la regla graduada, a un punto cualquiera X, y me pregunto qué pasa con la distancia desde ese punto C al punto imagen de ese punto X cualquiera. Pues bien, el axioma este me dice que existe una biyección gamma de tal manera que es una biyección entre la recta y la recta de los reales. Estos gamma de C son números reales en la recta y la distancia de C a cualquier punto lo puedo expresar así, como la diferencia en valor absoluto entre las gamas de los dos puntos. Venga, y además sabemos que esta distancia es igual también a K por la distancia entre C y X. O sea que esto es, otra vez aplicando el axioma de la graduada, esto es K por, y ahora aplico otra vez el axioma, así, ¿vale? O sea, si aplico el axioma con los puntos C y eta de X, me queda gamma de C menos gamma de eta de X, y si lo aplico con C de X, me queda gamma de C menos gamma de X. Y puedo igualar ambas expresiones si las multiplico por K. K por esto es lo mismo que lo de arriba. Entonces, me queda esta igualdad. Y ahora quiero quitar el valor absoluto. Entonces, en este caso, sabemos que el punto eta de X y el punto X están ambos del mismo lado de C. Con lo cual, estas diferencias, gamma de C menos gamma de algo
y gamma de C menos gamma de otra cosa, como ambas cosas están a la derecha de C, pues serán ambas negativas o ambas positivas. Con lo cual puedo quitar, y esto lo sabemos por la definición de homotecia, que me dice que siempre manda a la misma semirrecta la imagen del punto. Con lo cual quitamos los valores absolutos y me queda, ¿los he puesto bien? Sí, porque está el gamma de C en el mismo lado las dos veces. Entonces me queda lo mismo sin valor absoluto, los quito. Y ahora despejo el gamma de eta de C, este término de aquí que tengo a la izquierda, y me queda igual a gamma de C más, eso es, K por gamma de X menos gamma de C. Eso es, doy la vuelta al gamma de C y al gamma de X, se paso el otro restando y bueno, pues ajusto los signos. Entonces, esto lo que viene a decir es una cosa muy sencilla, es que si yo cojo esta recta, a ver, ¿alguien pregunta algo en el chat? Si la razón fuese negativa, no, pero ese caso no está excluido, la razón es positiva por definición. Otra cosa es que luego veremos que una razón negativa podría tener sentido, pero en principio no lo admitimos, con lo cual en todo lo que estamos haciendo no se puede. Esto lo que quiere decir, decía, es que si cojo la recta esta y la miro como una recta graduada, empezando en el C, por ejemplo, pues la coordenada del punto eta de X es coger la coordenada del C, sumarle, coger la diferencia, la distancia entre C y X, esta diferencia, la multiplicas por K y se la sumas a la del punto C. Entonces vas a caer a la del eta de X. O sea, una cosa muy razonable. Lo aplicaremos ahora enseguida, la dejo aquí de momento, en reserva. El resto de propiedades que nos hacen falta, pues nada, recordad que si cojo que la razón sea 1, la homotecia se convierte en la identidad. Porque al final estoy diciendo que aparto del punto X y busco un punto que esté en esta misma recta, en esta misma semirrecta, a distancia de C, igual que 1 por la distancia de C y X, con lo cual es el propio punto X. Es el único punto que está a esta distancia de C en esta semirrecta, con lo cual es el propio punto. Así que con razón 1 me queda la identidad. Luego, además, las homotecias son biyectivas y es muy fácil hallar la inversa, porque la inversa de una homotecia pues es una homotecia con el mismo centro y donde la razón es la inversa. O sea, bueno, fijaos en este dibujo. Si yo tengo un punto cualquiera, este eta de X, si tengo este punto y busco cuál sería su antecesor, en su antiimagen, pues me puedo coger desde este centro y yo sé que me puedo buscar una homotecia que me devuelva otro punto que esté en esta misma recta y de tal manera que esta distancia la multiplique por algo y me dé esto. Entonces, al final, si coges la razón inversa, pues te queda justo lo que buscas. Te queda una transformación que te da puntos en esta recta y que las distancias cuadren. Al final, la distancia es la misma, pero multiplicada por la inversa, con lo cual te va a quedar la distancia original. Así que ya está, es biyectiva. Y tiene esa inversa. Y luego, propiedad muy importante, si coges dos puntos, cojo el centro, cojo un punto A, cojo otro punto B, cualesquiera, tendrán sus imágenes, las que sean, eta de A y eta de B. Intento que sea coherente, ¿vale? Porque si digamos que aquí en esta transformación para coger de A a eta de A he multiplicado por 1,5 más o menos, pues aquí también tiene que ser proporcional, que es a lo que vamos. Entonces, lo que ocurre es que como al final C eta de A es igual a K por CA y C eta de B es igual a K por CB, pues al final resulta que la distancia entre estos puntos imagen, eta de A y eta de B, es igual a K por la distancia entre A y B.
Y esto pues se demuestra, en el libro lo demuestran por el teorema del coseno, aprovechando que tienes dos triángulos, CAB y C, eta de A, eta de B, que comparten un mismo ángulo, aplicas el teorema del coseno en ambos y entonces se te simplifica todo y aprovechando que estos lados están en proporción, claro, que el C eta de A es igual a K por CA. Entonces se te simplifica muy fácilmente y llegas a esto. Lo cual ya nos dice que todas las distancias van a estar en proporción. No solamente tienes proporción entre un punto y su imagen, sino que cualquier segmento está en proporción con el segmento con el segmento imagen. Eso es. Y de ahí la figura que os he enseñado antes, ¿veis? Pues todos estos segmentos, a medida que yo aumento la razón, pues todos aumentan en la misma proporción y por eso la figura imagen es una figura exactamente con la misma forma, aunque sea más grande o más pequeña. Y viene de esta propiedad tan importante. Y además de aquí, pues se deduce que, claro, la imagen de un segmento AB, pues es el segmento que forman las imágenes de sus extremos, eta de A y eta de B. A ver. O sea, que los segmentos no es que se conviertan en segmentos congruentes como ocurre en las isometrías, pero sí se conservan. Todos los puntos del segmento se conservan en el segmento imagen. Y, por tanto, eso significa que se van a conservar la alineación, las rectas, y a partir de ahí se puede demostrar que se conservan los ángulos, etcétera. O sea, se conserva todo menos lo que es la distancia en sí. O sea, que esto no son isometrías, pero luego sí que tienen todas las propiedades que las isometrías tenían. Rectas paralelas se convierten en rectas paralelas simplemente porque es biyectiva. Si tienes dos rectas, pues las rectas imagen no se pueden cortar, porque entonces este punto, el antecesor, ¿dónde estaría? ¿En esta o en esta? No puede ser, con lo cual las paralelas se conservan por la biyectividad y luego la alineación, las rectas y los ángulos se demuestran pues, por esta propiedad métrica que hemos visto aquí. Se demuestra por el teorema del coseno y demás, pues te sale todo esto. Al final es muy intuitivo, no me quiero extender mucho en ello porque sí que es largo de hacer. Bueno, largo, relativamente largo. Vale, pues ya está. Vamos a hacer el ejercicio 2 en un momentito y así alternamos un poco y no hacemos toda la teoría de golpe. El ejercicio 2, que es solo de homotecias, por eso lo meto aquí, que no hace falta pasar las semejanzas para hacerlo. Es un ejercicio un poco difícil, o sea, sobre todo para ser el típico ejercicio que es un poco más teoría que ejercicio. O sea, como que a uno solo igual no se le ocurre hacer todo esto. Pero bueno, lo vemos porque así, como es parte de la teoría en realidad, pues cubrimos también esto. Por cierto, el año pasado, en la media clase que di del tema 7 hice los ejercicios 4, 5, 6 y 8. Pues eso los vais a tener hechos en el vídeo del año pasado, 4, 5, 6 y 8. Y este año vamos a meter alguno más sin repetir. El 2, comentario rápido del 3 y el 9. Eso es lo que va a quedar hecho. El resto, bueno, no son muchos más, pero había un par más que me parecían que eran un poco difíciles y me he buscado algún otro más que es un poco más fácil, pero creo que para aprender y para explicar en clase es mejor. Que es hacer una cosa como de idea feliz muy complicada que me lleva media hora hacerlo y tampoco se aprende tanto de lo que son homotecias en sí, yo creo. Bueno, entonces el ejercicio 2 pregunta sencillamente qué condiciones deben de cumplir C y K para que la composición de una homotecia de centro C y razón K con otra homotecia de centro C' y razón K' sea una homotecia. O sea, vamos a ver qué tiene que pasar para que la composición de homotecias me dé una homotecia. Y en ese caso, pues hallaremos el centro, la razón, etcétera, en función, claro, de estos puntos y estas razones que nos dan aquí como parámetros. Entonces, aquí es donde voy a utilizar la formulita que os dije antes, la de la gama. Se cumplía esto. Además, para simplificar los cálculos, como la gama la elegimos nosotros, vamos a coger una gama tal que gama de C sea 0
y gamma de C' sea positiva. Es decir, si yo tengo mi centro C y el otro punto C' está aquí, pues en esta recta cogemos esta gamma y la elegimos tal que la gamma de C me dé 0. Esto es simplemente para simplificar los cálculos. Y esto se puede hacer intuitivamente, se puede hacer, pues ¿por qué no lo vas a poder hacer? Si al final es comparar recta con recta, pues empiezas a medir donde quieras. Y además, formalmente lo demostramos en su día en un ejercicio del tema 2, con lo cual se puede hacer. Entonces, ahora voy a aplicar la gamma a la composición de las dos homotecias. A ver qué es así. Para un punto X. Entonces, primero asumo que esto es un X' y voy a hacer una aplicación como si estuviera haciendo gamma de eta de C sub K, eta sub CK de X'. O sea que aplico lo de arriba. Simplemente sustituyo en esta fórmula X por X'. Como gamma de C he dicho que era 0, esto se simplifica y me queda sencillamente K por gamma de X'. Es decir, K por gamma de eta sub C' K' de X. Y entonces, ahora sustituyo esto otra vez por su expresión. Es decir, K por, y vuelvo a aplicar la formulita de arriba, esta. Gamma de C más, no, gamma de C', perdón. Que ahora es esta homotecnia tiene centro C'. Gamma de C' más K' por gamma de X menos gamma de C' y ya está. Bueno, pues aquí multiplicáis todo y demás y se llega, para ahorrar un poco, a K por K' gamma de X más K, y aquí voy a llamar voy a llamar delta, para facilitar un poco los cálculos, a la distancia de C a C'. Entonces, aquí aparece un delta que vendrá de hacer la resta entre... Claro, como he elegido gamma de C' positivo y gamma de C es 0, pues gamma de C' menos 0 es justo la distancia y la llamamos así delta para ahorrar un poco. Y aquí multiplico por 1 menos K'. Vale, pues en esta expresión ahora es la expresión que ahora discutimos, donde discutimos casos. Por eso decía que esto yo creo que a uno no se le ocurre. Porque llegas a esto y dices, pues menudo chorizo, yo he quedado con esto. Pues ahora lo que hacemos es esto, que si sabes un poco a dónde quieres llegar, pues sí que tiene sentido, claro. Primer caso, ¿qué pasa si K por K' es igual a 1? Pues lo que pasa es una cosa que en realidad es muy intuitiva si lo miras geométricamente o gráficamente. Y es que, claro, la primera homotecia expande o dilata la figura, lo que sea, dilata el plano. Pero luego la segunda homotecia, si tiene una razón inversa a la primera, pues lo hará, supongamos que la primera lo expande, pues la segunda lo hará más pequeño. Si multiplicas todo por 2 y la segunda lo multiplicas todo por 1/2, al final te queda el tamaño original. ¿Vale? Esa es la cuestión. Eso es la clave de todo el asunto. Pues por eso este caso es un caso particular, porque es el caso en el cual primero aumentas y luego disminuyes, o viceversa, pero lo verdad es que te quedas igual en cuanto a tamaños. ¿Vale? Entonces, este caso nos va a dar una isometría. Eso es lo que va a pasar. Lo vamos a demostrar, pero esto es lo que pasa. Bueno, esto es una cosa importante que hay que tener claro. Pues decía que esto en realidad es teoría. Si compones dos homotecias con razones inversas, te queda una traslación. Es lo que va a pasar. ¿Por qué es una traslación? Pues bueno, a ver, la formulita, al meter K por K' igual a 1, se simplifica y llegas a que la gamma esta de eta sub CK, gamma de C', K' de X, te queda gamma de X más delta, y aquí te queda menos 1 más K. O
Sí, eso es. Porque K' por K es 1, con lo cual te queda solamente el término este, K por delta, y luego más 1. Esto era así, ¿no? Sí, yo lo tengo así en mis apuntes, estará bien. Bueno, entonces, ahora lo que ocurre es que si tú coges esto de que se conservan las distancias, os lo he dicho yo, pero no lo he demostrado, lo voy a demostrar ahora. Si coges dos puntos A y B, los que sean, de la recta esa, y les aplicas esto mismo, pues te queda gamma de A más delta menos 1 más K. Haces lo mismo para un punto B y te queda todo igual con un gamma de B aquí. Si ahora te pones a ver qué pasa con la distancia de este punto eta, eta de A al punto eta, eta de B, si miras a ver qué pasa con las distancias entre las imágenes de los puntos A y B, pues al final aplicas el axioma de la regla graduada. Lo que tienes que hacer es restar estas dos expresiones. Y claro, el término delta menos 1 más K es igual a las dos, se te simplifica y llegas a que esto es igual sencillamente a gamma de A menos gamma de B, es decir, a la distancia AB. Por lo cual acabas de demostrar que la distancia AB es igual a la distancia de las imágenes. Por eso se conserva la distancia. Eh, entonces, como esto es composición de dos homotecias que son biyecciones, la composición es biyectiva también, y como además conserva distancias, pues entonces tenemos que esto es una isometría. En este caso, de K por K' igual a 1. ¿Qué isometría? Bueno, pues ahora nos fijamos, conserva distancias, por tanto, isometría. ¿Y qué isometría? Pues puede ser una traslación porque nos fijamos que si yo cojo, por ejemplo, bueno, si cojo cualquier punto de esta recta, su imagen por la primera homotecia de centro C' va a caer en esta misma recta y su imagen por la homotecia de centro C también va a caer en esta misma recta. Por tanto, esta recta se queda invariante. Es lo primero que hay que darse cuenta. Es invariante por esta composición de dos homotecias, que es una isometría. Con lo cual, si tenemos una isometría con una recta invariante, y al final, para saber qué tipo de isometría, hacemos lo de siempre: buscar puntos fijos, rectas invariantes, buscar alguna característica que nos permita descubrir qué isometría es. Entonces, es muy fácil fijarse en los centros y decir, ah, vale, esto es una recta invariante. Por tanto, ya, pues la rotación no es. ¿Podrá ser una reflexión? Bueno, pues si es una reflexión y esta recta es invariante, habrá que ver, pero vamos a ver que no. Lo que ocurre es que además los semiplanos, como cualquier punto en este semiplano por la primera homotecia me va a quedar en esta semirrecta, es decir, en ese semiplano, y luego por la segunda homotecia también me va a quedar en ese semiplano, los semiplanos se conservan. En ningún momento yo tengo un punto en este lado, aplico homotecias y se va a cambiar al otro lado, porque siempre me voy a quedar en semirrectas que estén en la parte de arriba. ¿Vale? Por tanto, semiplanos se conservan y eso ya excluye el caso de la reflexión. Así que estamos en el caso de la traslación. No puede ser otra cosa. Por estos dos motivos. La única isometría que nos queda que funcione así, que tenga una recta invariante y donde conserva los semiplanos, es la traslación. Que además tiene que ser una traslación paralela a esta dirección. Porque si hemos visto que los puntos que están en esta recta se mantienen en esta recta, pues esa es la recta invariante, es la que nos da la dirección de la traslación. Esto lo podemos ver también en GeoGebra, que traje un dibujillo. Que se ve mejor. A ver, voy a ocultar el punto SX0 de momento. Vale, fijaos solamente en los puntos C y C', que son los centros, y un punto A cualquiera, que me sirve como ejemplo. Si yo justo adapto las dos razones, la K
y la K' para que sean inversas, ejemplo así, que es fácil con esos valores, pues va a salir que la primera traslación, la primera homotecia, perdón, de centro C' y razón K' me devuelve este punto. Alineado aquí, razón 0,5. Y ahora si aplico la segunda homotecia de centro C a este punto A', me queda ese punto a segunda. ¿Y qué pasa? Pues fijaos, efectivamente, de A a segunda tengo una traslación justo en la dirección de C'. Y ponga donde ponga el punto A, fijaos, siempre sale igual. Y si cojo otro punto P aquí abajo, pues lo mismo. El punto P y el P segunda se mueven exactamente igual. Todos los puntos se mueven igual. Y además, en el ejercicio siguiente, se ve que, en el 3, se ve que esta traslación, a ver, si pongo esto, por ejemplo, en 3 y esto, por ejemplo, en 0, bueno, vamos a poner, sí, en 0,3, más o menos, queda un pelín torcido porque no es exactamente un tercio, pero se acerca bastante. Fijaos que ahora la traslación va de A segunda y la distancia que recorremos ahora no es la misma que de C a C', como ocurría antes, que cuando lo teníamos en 0,5 y 2 la distancia es la misma. Ahora la distancia es el doble. Y en realidad lo que ocurre es que esta distancia, lo que mueve la traslación, es siempre K menos 1. La razón es la distancia de C a C' multiplicada por K menos 1. Esa es la distancia que mueve la traslación. Siempre sale así. En el siguiente ejercicio lo veremos, pero aquí ya lo podéis ver que sale justo eso. Bueno, y ahora vamos al otro caso, al caso de que K por K' no sea 1. ¿Sí? Si los centros fueran el mismo, a ver, si fueran el mismo, no, o sea, a ver, espera, voy a dibujármelo. Hombre, si son el mismo, o sea, si tienen razones inversas, sí, claro. O sea, si tienes un punto C y aplicas dos homotecias de centro C, pues claro, si las razones son inversas es la identidad. Con una te alejas y con una te acercas, eso está claro. Si las razones fueran distintas, es que no es, o sea, si las razones no fueran inversas, entonces no es traslación, claro, pero eso en ningún caso. Claro, si los centros son el mismo es demasiado simple el caso, te quedas en la identidad, sí. Porque estás componiendo una razón con su inversa, básicamente. Hemos visto que la inversa era justamente una homotecia con el mismo centro y con la razón inversa, con lo cual sí, si tienen el mismo centro, esta sería en el caso de la entidad. Pero ese caso, se me ha olvidado decirlo, pero lo excluimos por ser trivial, claro, en esto que estamos haciendo aquí. Vale, entonces, el caso en el que K por K' es distinto de 1. Pues aquí, para ver qué pasa, claro, este caso ya una isometría no va a ser, porque está claro que la isometría solamente nos podía salir en el caso de que las Ks fueran inversas para que las distancias se conservaran. Ahora ya aquí está claro que una de las homotecias va a agrandar más de lo que reduce la otra, con lo cual isometría no va a ser. Podríamos pensar, vale, pues esto igual es otra homotecia también, ¿no? Así como conjetura, parece razonable. Y efectivamente sí, va a ser otra homotecia. Entonces, para comprobar que es otra homotecia, pues podemos empezar simplemente buscando un punto fijo. Podemos buscar un punto tal que... Porque habéis visto que el centro de la homotecia era un punto fijo, era un punto que se quedaba igual, eso lo hemos visto antes. Entonces, vamos a ver, si encontramos que hay un punto fijo, diremos que este es el centro de la homotecia y a ver si es verdad que nos cuadra todo con esto. Entonces, la ecuación del punto fijo es esta, aplico la transformación que yo quiera a un punto y me tiene que dar ese mismo punto. Aplicando el axioma de la regla graduada, pues tenemos esto. K por K', aplicando la formulita de antes, hemos llegado a que esto era así y esto lo igualo a gamma de x0.
Esto es la formulita de antes y esto lo igualo a x0 porque acabo de partir de la condición de que esto sea igual. Vale, pues aquí lo que tengo es una ecuación para gamma de x0. Despejo gamma de x0 y me sale k por delta 1 menos k' entre 1 menos k por k'. Y esto en realidad, que queda una expresión un poco fea, no me dice más que en la recta esta entre c y c', hemos dicho que gamma de c era 0, o sea que es como si la graduásemos con el 0 aquí. Gamma de c' es positivo, con lo cual estamos graduándola así como hacia la derecha. Y esto, que es un número real, lo que sea, pues es la coordenada del punto. El punto x0 estará donde le toque, donde esté este numerajo. Y ya está. Y este es un punto que se queda fijo por esta transformación. Ahora, además, aplicamos la propiedad que decía que las homotecias envían rectas a rectas paralelas. Esto no sé si lo hemos comentado antes, pero está claro que si yo tengo una... Este es el... Bueno, mirad, en la figura de antes que hice para A y B, fijaos aquí, yo tengo la recta que pasa por AB, la imagen de esta recta es esta de aquí, es paralela a la original. ¿Vale? Entonces, por este motivo, ¿dónde estamos? Sí. Por este motivo, que es una cosa muy intuitiva, tiene que ver con la semejanza de triángulos, etcétera. Y ahora lo comentaremos todo eso. Toda recta que pase por x0 la imagen de esta recta por la primera homotecia será una recta paralela que esté en otro sitio, y luego la imagen de esta segunda recta por la segunda homotecia, como tiene que pasar por x0 y ser paralela, pues se queda invariante. Toda recta que pase por x0 queda invariante. ¿Vale? Porque tiene que ser paralela a sí misma y pasar por el mismo punto, con lo cual tiene que ser invariante. Lo cual está muy bien porque significa que cualquier punto que esté en esta recta me va a caer sobre esta misma recta. Y claro, al final esto pasa para cualquier punto. Cualquier punto del plano, la recta que le une con x0 se va a quedar invariante, con lo cual ya estamos viendo que esto sí va a ser una homotecia y que el centro va a ser x0, porque todos los puntos se quedan siempre en una recta que los conecta con x0, o sea que los puntos se mantienen, se mantienen alineados, como en las homotecias. Ahora os pongo el dibujo en GeoGebra. Además, los planos se mantienen invariantes porque al final cada homotecia mantiene el plano invariante, con lo cual la composición también. Los planos son invariantes, los planos quedan invariantes y se cumple que la distancia para cualquier punto queda multiplicada, es la distancia original multiplicada por k por k'. Entonces, esto al final es una homotecia de razón producto de las homotecias. Lo vamos a ver en el dibujo. Fijaos, si yo calculo el punto x0 con la formulita que hemos dado antes y lo coloco en la recta C a esta distancia, pues me sale justo un punto x0 aquí. Entonces lo que tiene que pasar es que, para empezar, si calculo la imagen de x0 por la primera traslación, me sale un punto x0' por aquí. Pero si ahora calculo la imagen de x0' por la segunda traslación, me cae un punto justo encima de x0. O sea que el GeoGebra me comprueba que esto efectivamente es un punto fijo. ¿Vale? El primer punto, para una razón k' igual a 1,5, pues veis que más o menos cae aquí, tiene sentido. Y luego el segundo punto, para una razón de 2,3, partiendo del punto C, pues me viene más o menos aquí. Este x0 está más o menos
a un poco más del doble de distancia que el x0' del punto C. O sea que bien. Oculto este para que no nos moleste. Y ahora lo que tiene que ocurrir es que para un punto A cualquiera, la recta que pasa por A y por x0, a ver, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que entre mejor en la pantalla. La recta que pasa por A y por x0 contenga a la imagen del punto A por la composición de homotecias. Y efectivamente parece que así es. El punto A' me viene aquí, pero luego la imagen de ese me viene aquí y me cae justo aquí. Y de hecho, si yo aplico ahora directamente con GeoGebra una homotecia de centro x0 y de razón K por K', me sale justo este punto que se solapa con el otro. O sea que funciona todo. Y ya está, así ha quedado, con lo cual pues sale un centro aquí. O sea, moraleja de este ejercicio, si compones dos homotecias, te sale, si las razones son inversas, una traslación. Y si no, otra homotecia. Y el punto y el centro será ese centro raro que en general nos va a interesar mucho, y la razón será el producto de las homotecias, que eso es como fácil de recordar, pues uno sí se lo sabe. ¿Vale? Bueno, en cuanto al ejercicio 3, que ya no me voy a detener mucho en él por no enredarme más, que ya he perdido mucho tiempo en esto, lo que viene a decir es que las composiciones de homotecias siempre dan, hemos visto, traslaciones u homotecias, y luego para completar esto, si compones una homotecia y una traslación, te da otra vez otra homotecia. Se demuestra a partir de la misma fórmula que estoy trabajando, con la que estoy trabajando antes. Bueno, no hago más ecuaciones ya porque ya hemos perdido media clase y no quiero perder más tiempo. Pero bueno, quedaos con eso. Entonces, al final, las homotecias y las traslaciones pues, forman un subgrupo de las semejanzas, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, a ver, semejanzas. Las semejanzas son composiciones de homotecias e isometrías. Es una composición de homotecias e isometrías. Como las homotecias y las isometrías conservan todo, las rectas, la alineación, los ángulos, etcétera, las semejanzas también. Y vamos a tener que las isometrías conservan distancias, con lo cual al final las distancias solamente se van a ver modificadas por las homotecias que haya. Con lo cual, la distancia, si una semejanza la llamamos delta, la distancia entre las imágenes de dos puntos por delta es igual a un factor por la distancia original. Y este factor será igual al producto de de las razones de las homotecias que haya en la semejanza. Acabamos de ver que la composición de homotecias nos da homotecias y que el factor es el producto, pues aquí está. Si yo compongo las homotecias que sean, al final las distancias se quedan multiplicadas por todas esas razones. Y esto nos permite decir que lo que se va a conservar en las semejanzas, lógicamente no es la distancia, porque la distancia se conserva en las isometrías, pero sí se va a conservar lo que se llama la razón simple. Es decir, si tengo dos puntos A y B que se convierten por la isometría y otros dos puntos C y D, como la distancia siempre queda multiplicada por un mismo factor, pues al final la razón simple, que es directamente el cociente entre dos distancias, es lo que se conserva. Este valor es siempre el mismo, porque en todos los casos, tal como lo he puesto, será pues 1 partido por K. Si le doy la vuelta sería K, ¿vale? Pero el cociente entre AB y delta de A, delta de B siempre sería 1 partido por K, para cualesquiera puntos, con lo cual este cociente siempre se conserva. Quería comentar que esto yo creo que es todo intuitivo, porque como tenemos ya la idea de la semejanza de figuras del instituto, pues no es nada muy novedoso. Quería comentar el ejercicio, el ejemplo 7-9, en el cual se hace una composición de una media vuelta. Es un ejemplo de semejanza, donde se hace la composición
de una media vuelta y una homotecia. Como en el libro viene sin hacer ninguna figura, pues quería comentarlo un poco. A ver, si tuviéramos aquí un punto C, punto X, la imagen de X por la homotecia, pues caerá donde sea, por aquí, supongamos. Y si ahora aplico una media vuelta de centro C, pues el punto C quedará en el medio y aquí me va a quedar el punto sigma eta de X. Vale, esto creo que gráficamente queda muy claro. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que esto es lo equivalente a una homotecia con razón negativa, que es una cosa que en principio excluimos, pero que si uno lo admite, le salen cosas que tienen sentido. Pues esto, lo equivalente es esto para nosotros. Como no admitimos razones negativas, lo que puedes hacer, si quieres una homotecia con razón negativa, es hacer la composición de una media vuelta y de una homotecia. Y así te sale. Para demostrarlo, aplicamos otra vez la formulita de antes con el axioma P3, con el axioma de la regla graduada. Entonces partimos de que, como esto es una media vuelta, la distancia de C a este punto, ¿vale? Esta distancia de aquí va a ser igual a esta de aquí, porque el punto C queda en el medio de eta de X y de la media vuelta de ese punto. Entonces, la distancia desde C hasta sigma eta de X es igual a la distancia desde C hasta eta de X. Aplicamos ahora el axioma. Ya me dejo los subíndices, que esto si no es interminable. Entonces, otra vez, por el orden de los puntos, voy a quitar valor absoluto. Aquí sé seguro que gamma eta de X y eta de X están a lados opuestos del punto C, lógicamente, porque es una media vuelta, con lo cual me los lleva a lados opuestos. Así que, si quito valor absoluto aquí, y esto lo dejo así, estoy yendo como de este a este, con lo cual aquí tengo que ir de este a este. Así que aquí voy a poner gamma de C menos gamma de eta de X. Así. Y así sé que estas dos diferencias tienen el mismo signo. Ahora despejo gamma de sigma eta de X, que es lo que me interesa, y sustituyo además el gamma eta de X por la formulita de antes. Aquí este gamma de C me pasa sumando, con lo cual tengo 2 gamma de C. Aquí aplico la formulita y me queda gamma de C más K por gamma de X menos gamma de C. Y simplificando, llegamos a que esto es igual a gamma de C menos K gamma de X menos gamma de C, que es exactamente la misma fórmula de antes, salvo que ahí tenemos un menos en vez de un más. Con lo cual es la misma fórmula de antes, solo que ahora K se ha convertido en menos K. Así que si hubiéramos cogido una homotecia con razón negativa, pues al final lo que ocurre es esto. Funciona también. Bueno, lo tenía hecho en GeoGebra, pero da igual, yo creo que se ha visto bien ya con el dibujo que he hecho. Así que nada, sigo. Semejanza de figuras. Bueno, hay un ejercicio que es el 4, que ya lo hice el año pasado, que dice que toda semejanza se puede expresar como el producto de una homotecia y una isometría. O sea que al final todo producto de isometrías y homotecias al final lo puedes reducir simplemente al producto de una homotecia con una isometría. Eso se puede demostrar y ya está, pero bueno, como no lo voy a usar hoy, pues tampoco me meto con ello. Semejanza de figuras es como la congruencia. La definición de semejanza es que semejanza entre dos figuras es que existe una semejanza que transforma una en otra.
Igual que la congruencia existe una isometría que transforma una en otra, pues para que haya semejanza, tiene que existir una semejanza que transforme una figura en la otra. Entonces hablamos de que dos figuras son semejantes. Como las isometrías conservan todas la forma y el tamaño de las figuras, solamente las arrastran por la hoja o las dan la vuelta, pero se conservan igual. Y las homotecias lo que hacen es dilatar o contraer, pero también preservan la forma. Al final la semejanza es simplemente una figura con la misma forma, más o menos grande. Eso es lo que al final es una semejanza. En particular, la semejanza de triángulos, pues hablamos de dos triángulos con la misma forma, es decir, los mismos ángulos, pero donde los lados están en una cierta relación de proporcionalidad. El criterio que se da en el libro es que para hablar de semejanza de triángulos es que tengan dos ángulos iguales. Si tienen dos ángulos iguales, lógicamente el tercero viene dado por la suma de ángulos, con lo cual también es el mismo en las dos. Y luego, además, como vimos que con los ángulos la forma ya está fijada, ya solamente puedes tener un triángulo que cumpla eso, no puedes ya, los lados no te cuadran, pues ya está, con eso, perdón, solo puedes tener una forma, evidentemente el tamaño puede cambiar, pero la forma ya está dada. Entonces, esto lo demuestra también en el libro, pero bueno, que es como en la congruencia, ¿sí? Que ese es el criterio que nos dan. El resto de criterios que habría, que es, por ejemplo, el de lado, 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 ¿vale? Con que a mí me den tres lados proporcionales, ya sé que los triángulos son semejantes. Esto en el libro yo creo que no viene como tal, pero se puede demostrar fácilmente. De hecho, para hacer la PEC lo vamos a meter. Luego, el ejercicio 7.5 es de cuadriláteros para mostrarte que no es tan sencillo, que con triángulos sí que es fácil encontrar criterios de semejanza, para cuadriláteros no. Encuentras enseguida problemas. Por ejemplo, pues tú puedes tener dos cuadriláteros con todos los ángulos iguales, pero que no sean semejantes. Por ejemplo, pues un cuadrado y un rectángulo tienen todos ángulos rectos, pero no son semejantes. O sea que ya con cuadriláteros la cosa se complica y no te sale igual. Luego se demuestra el recíproco del teorema de Tales, del que ya he hablado días anteriores, con lo cual no lo voy a repetir. Se pone como ejercicio el 6, que es justamente el teorema de Avariñón que yo demostré la semana pasada. Si no me acordaba que estaba en este tema, con lo cual pues ya lo tenéis ahí repetido. Otro teorema que viene en el libro, así un poco teórico, es que las semejanzas son las transformaciones del plano que conservan rectas y ángulos. O sea, que ya no simplemente que hemos visto que, mira, pues como las isometrías conservan y las homotecias también, la composición, que es una semejanza, conserva rectas y ángulos. No, no, es que además las semejanzas son todas las transformaciones que hacen esto, ¿vale? O sea que dentro de cualquier transformación que conserve rectas y ángulos, pues eso es una semejanza, se puede expresar como composición de homotecias y de isometrías. Y, y nada, ya está. Y ya el tema con esto pues termina con los centros del triángulo, que es muy facilito, es lo que todos sabemos del instituto. Nada, las medianas son las rectas que pasan por el vértice y por el punto medio, se cortan las tres en un mismo punto, que se llama baricentro, y además eh, el baricentro siempre está, esta distancia, la distancia del vértice al baricentro siempre es el doble de la distancia del baricentro al punto medio, esta relación. Luego las alturas, pues igual, se cortan en un punto, que es el ortocentro, por aquí más o menos, y las mediatrices se cortan en un punto que es el circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita, como veremos en el próximo tema. Y luego está la recta de Euler, que es una recta que casualmente pues, pasa por los tres. En un triángulo cualquiera, el baricentro, el ortocentro y el circuncentro resulta que quedan siempre alineados y además se cumple una relación y es que el baricentro siempre pertenece al segmento, o sea, siempre está entre el circuncentro y el ortocentro y además siempre se da que la distancia del baricentro al ortocentro es
el doble que la distancia del baricentro al circuncentro. Y ya está, este es el tema, básicamente. Este teoremita lo vamos a utilizar en un ejercicio que es el 9. ¿Sí? Sí, claro. O sea, Son dos radiopuntos. lo hago un poco mejor. A ver, y en un triángulo que no parezca rectángulo. Hago la mediatriz, preguntan por el circuncentro. Hago las mediatrices, que son rectas ortogonales que pasan por el punto medio, y resulta que este punto, claro, como está en las mediatrices de los lados, es equidistante de los vértices. Porque al estar en la mediatriz de AB, pues es equidistante de A y de B. Y además, como está en la mediatriz de AC, pues es equidistante de A y de C, con lo cual equidista de A, B y C. Por tanto, pues si hago la circunferencia, pasa por los 3 puntos. El radio no sé cuál es, ¿eh? El radio es este, será lo que sea, pero ya está. Lo que sí es un resultado muy famoso es el de que se ve en el tema siguiente, el de que si el triángulo es rectángulo, entonces el diámetro de la circunferencia circunscrita, uy, qué fea me ha quedado, es justo la hipotenusa. Y viceversa, es una equivalencia. Si el triángulo es rectángulo, la circunferencia escrita tiene por diámetro a la hipotenusa del triángulo. Y el circuncentro estará justo en el punto medio de la hipotenusa. Esto se ve en el tema siguiente, pero es un tema muy importante. Bueno, ejercicio 7.9 decía, por hacer alguno del libro, y pasamos a la PEC. Este dice, se considera un triángulo con baricentro G, circuncentro O y ortocentro H, y nos piden demostrar que en el caso de que dos de esos puntos coincidan, entonces resulta que ya obligatoriamente coinciden los tres y el triángulo va a ser equilátero. ¿Vale? A la inversa es muy sencillo. Está claro que si tenemos un triángulo equilátero, por la simetría que tiene, todas las alturas, las mediatrices, las bisectrices, todos son las mismas rectas, con lo cual todos los centros coinciden y ya está. Pero aquí me piden una cosa un poquito más sutil, y es que demuestre que solamente con que dos centros coincidan, pues ya el tercero automáticamente también. Y esto, pues con la fórmula de Euler es muy facilito, porque en realidad, como yo sé que, GH es igual a 2 por GO, aquí estarán G, H y O, alineados como siempre. H, G y O. En cuanto dos de estos puntos coincidan, si G es igual a H, por ejemplo, pues claro, GH es 0 y por tanto, pues GO también es 0, con lo cual, pues G es igual a O. Esa es la idea. O sea, que no me meto con geometría a intentar ver por la simetría. En este caso, no. Como tengo esta fórmula de la recta de Euler, pues esto ya me permite asegurar esto enseguida. Si G coincide con O, pues lo mismo. Por esta fórmula sale todo igual. Entonces, primero, demostramos así, a partir de la fórmula esta, que los centros, en cuanto dos de ellos coinciden, el tercero ya también. Y ahora, en segundo lugar, vamos a ver que si los centros coinciden, entonces las rectas también. Teniendo ya que los tres centros son el mismo punto, pues entonces podemos asegurar, por ejemplo, que las medianas pasan por el punto medio y por el baricentro. Y las alturas, el punto medio. Las alturas pasarán, claro, y también por H. No, Vale, no, lo que me interesa no es el punto medio. Me interesa que pasen por G, que es igual a H, y por el vértice. Las alturas pasan por H, que es igual a G, y también por el vértice.
por definición. Entonces ya está. Veis que pasan por dos puntos comunes, con lo cual son la misma recta. Y haciendo esto mismo para los demás, pues sacáis que todas coinciden. Las mediatrices coinciden con las medianas, porque, porque pasan por el baricentro, que es el circuncentro, y además pasan por el punto medio del lado, con lo cual son las mismas. Y ya está. En cuanto tienes que todas las rectas son las mismas, entonces los vértices pertenecen a la altura y pertenecen a la mediatriz y por tanto equidistan unos de otros. Al final, si A está en la altura y está en la mediatriz, pues entonces la mediatriz de BC son los puntos que equidistan de B y C. Puesto que las alturas son las mediatrices, el punto A, que está en la altura, también está en la mediatriz, con lo cual el punto A equidista de B y de C. Así que el triángulo es isósceles. Hago esto 3 veces para cada uno de los vértices y me queda que todos los lados son iguales. Y ya está. ¿Vale? Este era sencillo. Lo único es que si te aparece en este ejercicio de la nada, igual dices, ¿y por dónde tiro? Pues bueno, acordarte de la fórmula de Euler, que es sencillita, pero bueno, hay que acordarse, pues te lo resuelve enseguida. Sobre todo, yo diría que en este ejercicio lo importante es el resultado. Tener claro que es una cosa también intuitiva, pero que ya pues lo hemos demostrado, que en cuanto dos centros coinciden, es decir, en cuanto a las mediatrices sean las alturas, por ejemplo, pues a partir de ahí ya automáticamente el triángulo se convierte en equilátero. Eso es un resultado que ya podemos tener. Bueno, pues me dejo ya el libro y vamos a comentar la PEC, que me parecía que está bastante bien justo para este tema, porque como va de homotecias también, pues nos viene bien. Y así si alguno la intentaba hacer, lo tenéis fresco, pues os viene bien ahora el repaso. La PEC tardaremos en corregirla. El año pasado se tardó bastante, porque hasta que nos la repartimos y tal, cuesta unas semanas. Pero bueno, os llegará. A ver, la PEC nos da una figura con un punto P que estará fijo. Y más o menos así. A, B, C, D. Entonces, estos puntos A, B, C, D son articulaciones que se pueden mover. Lo que es fijo en la figura son todos los segmentos. Y aquí hay un punto E. La línea de puntos no es nada, simplemente es una línea que he dibujado porque en la posición inicial de este instrumento los puntos P, D y E están alineados. Habrá que ver que efectivamente se mantienen alineados después, pero eso habrá que demostrarlo. Tenía también yo un GeoGebra de esto. A ver si lo puedo abrir. Sí. Venga. Aquí tenemos la figura. Para empezar, no sé si al hacerlo en GeoGebra no es tan fácil, porque si, bueno, dibujar la figura sí, claro, pero si quieres que te quede... A ver si puedo ocultar esto. Bueno, por no complicarme los dejo, da igual. Si quieres que te quede articulable como tú quieres, no es tan fácil. Yo, de hecho, pues no he sido capaz de articularlo todo a la vez. De hecho, no sé si se puede, porque claro, al final hay varios grados de libertad, en realidad. Entonces, yo lo he hecho de tal manera que las distancias queden todas fijas, ¿veis? Y puedo cambiar la figura de posición y cambiar el ángulo de apertura. O sea, con esto en realidad puedo describir cualquier configuración y colocarla como yo quiera. Entonces, realmente la figura en sí tiene un grado de libertad, que es el ángulo este, y luego ya la posición en la que la pongas, eso pues da igual, la figura no la alteras, ¿vale? Lo que pasa es que al final, para ponerlo en GeoGebra sí que tienes dos posibilidades. Por eso es difícil de parametrizar esto o de crear la figura en GeoGebra y que se pueda mover como tú querrías. Al final, yo no conseguía que pueda mover aquí todo sin que se me descuadren las distancias. Pero bueno, da igual. Igual soy yo que no me manejo mucho con GeoGebra. En todo caso, para empezar, la cosa es, tenemos una configuración inicial, la que sea, queremos demostrar
que cuando este instrumento se mueve, si yo cambio el ángulo, por ejemplo, los nuevos puntos que me aparecen, que los llama A', B', C' y D', el punto P se va a quedar igual, todos los demás cambian, siguen formando un paralelogramo, ¿vale? O sea que si esto es un paralelogramo, quiero demostrar que al cambiar el ángulo, esto también. En la figura se ve muy claro, pero esto hay que demostrarlo. Estos ejercicios son un poco engañosos porque, claro, como lo ves tan claro en la figura, sobre todo si tienes el álgebra abierto, te dan ganas de decir que todo sí, pero no, hay que tener cuidado. Igual que este punto E no está dibujado para que esté alineado con P y D, lo he dibujado a la distancia que me ha dado la gana, luego he trazado la recta PD y es que justo pasa por E, qué casualidad. Y cuando muevo el punto D, el punto E siempre cae en la misma recta. O sea que parece que sí que van a estar alineados, pero no lo sé, lo tengo que demostrar también. ¿Vale? Bueno, pues para empezar, vamos a demostrar que efectivamente A', B', C' y D' es un paralelogramo. Entonces, partimos de que en un principio AB es igual a CD y BC es igual a AD. Como tenemos un cuadrilátero con los cuatro lados congruentes, o sea, 2 a 2 congruentes, entonces este cuadrilátero sí será un paralelogramo. Aunque esto no nos importa en realidad. Lo que sí nos importa es que, porque las distancias no se deforman, lo dice el enunciado, AB será igual a A'B'. Las distancias, ojo, las distancias que son segmentos marcados. O sea, la distancia entre B y D sí podrá cambiar. Lo que me interesa es que las distancias de los segmentos de madera que llama el enunciado, los que he dibujado básicamente como en línea continua, esas no cambian. Las demás sí, porque claro, si cambian los ángulos, se cambia la forma de la figura. CD es C' D', BC es B', C' y AD es A'D'. Bueno, pues con todo esto, como AB es igual a CD, pues A'B' también será igual a C'D'. Y lo mismo, como BC es igual a AD, pues B'C' es igual a A'D'. O sea que, de nuevo, en A'B', C'D', los lados son congruentes 2 a 2 y, por tanto, A'B', C'D', esta cuaterna, es paralelogramo. Pero tengo que pasar por el hecho de tomar el dato de que los lados originales son congruentes a los lados finales. Y otro detalle, ojo, el paralelogramo original tendrá una forma, el paralelogramo final tendrá otra forma completamente distinta. O sea que no pasa nada, ¿eh? O sea, pero no asumáis luego que, claro, como son paralelogramos, son semejantes. No, no, semejantes no son, fijad. Aquí puedo tener un rectángulo en la configuración original y la configuración final puede ser una cosa así aplastada. O sea que no va a haber semejanza entre las dos figuras, aunque utilicemos los datos de una para resolver la otra. Vale. Y ahora, segunda parte de la pregunta, ojo, la pregunta decía, demuestra que A'B', C'D' es paralelogramo y que la recta que pasa por A' es paralela a la recta que pasa por, perdón, A'D' es paralela a la recta que pasa por B'E'. O sea, demuestra que en la configuración final esta recta es paralela a esta. Que en la configuración de partida parece muy evidente, pero en realidad solamente es así porque esto es un paralelogramo. En la configuración final, de nuevo, tú no sabes que hay paralelismo. O sea que solamente lo vas a poder demostrar al final. Como esto es un paralelogramo, entonces los lados opuestos son paralelos. Y por tanto, pues podrás decir esto. Y solo así. Y esto, claro, porque los puntos B', C', E' se mantienen alineados, porque es una recta rígida, eso lo dice el enunciado. O sea, lo doy aquí un poco por hecho. Me imagino que error típico de esta PEC puede ser alguien que ha asumido que estos lados son opuestos y por tanto es un paralelogramo, que es justo lo contrario de lo que hay que hacer. ¿Vale?
Aquí la condición que nos dan es de distancias, con lo cual hay que partir de eso para luego demostrar paralelismo. Bueno, segundo apartado, que es el que tiene más chicha. A ver, aquí nos dicen que demostremos que existe una homotecia eta que solo depende de los puntos iniciales, o sea que va a depender de las distancias de la figura original, tal que E' es igual a eta de D'. A ver, vamos a la figura a ver si nos aclaramos qué significa esto. Fijaos, los puntos D y E están aquí y quieren que demuestre que existe una homotecia que me convierte el D en el E. Claro, que existe una homotecia que me convierta a dos puntos, eso siempre, siempre lo voy a poder encontrar. La gracia está en que esa homotecia la pueda expresar a partir de los puntos P, A, B, C, D. Entonces, la razón va a ser algún cociente de distancias entre estos puntos y el centro pues será uno de esos puntos. Tiene todas las papeletas el punto P, que es el único que está alineado. ¿Vale? Entonces, como al final esta distancia PD crece siempre que crece la distancia DE, pues tiene pinta de que, claro, esto va a ser, ahí va a estar la gracia. El centro va a ser P y la razón va a ser el cociente entre DE y PD. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, a ver, vamos con ello. Y eso el enunciado te lo pide de manera explícita. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la razón en función de las longitudes? Te lo dicen para que no haya dudas. Vale, pues partimos de la figura inicial. La repito en un momento, que no cuesta nada. Vale, ya tenemos en esta figura, que es justo con lo que hemos acabado el apartado anterior, que siempre os digo que fijaos que los apartados casi siempre van relacionados. Acabamos de demostrar que esto era paralelogramo, con lo cual AD y BC son paralelos, porque ABCD es paralelogramo. Entonces, estos ángulos se llaman correspondientes y son iguales. Los ángulos A y B que he pintado en la figura, para no extenderme mucho en la redacción, son iguales porque son correspondientes. La noción de correspondientes no viene del libro, es un concepto de geometría básica también, pero que no está bien definido. Si alguien quiere ser más preciso, pues podría partir de la noción de ángulos alternos internos, que es la que sí que tenemos definida, y trabajar, pues, por ejemplo, con este y con este. Esos ángulos son alternos internos, por tanto son iguales. Por tanto, sus suplementarios, este y este, también son iguales. Y así ha sido riguroso y no has utilizado conceptos de fuera de la asignatura. ¿Vale? Pero bueno, por no escribir todo esto, hombre, yo si fuera una P con un examen y tuviera tiempo, lo haría. Así soy más fino y demuestro que sé lo que hago. Pero bueno, si utilizaras la noción de correspondientes directamente para decir que A y B son iguales, no creo que estuviera mal tampoco. En un ejercicio como este, que ya es como muy aplicación, que no estás en los axiomas ahí definiendo cosas. Aquí ya estamos como mucho más abajo de. No estamos tan en el plano abstracto, estamos mucho más abajo ya de los teoremas. Vale, bueno, pues luego teníamos también que en la posición inicial P, D y E están alineados. Por tanto, el ángulo P en los triángulos PAD y PBE es compartido. Este ángulo en PAD y en PBD es compartido. Por tanto, los triángulos es el mismo en los triángulos APD y PEB. Por tanto, tenemos dos triángulos con dos ángulos congruentes, el P y el A con el B. Así que los dos triángulos APD y PEB son semejantes, por el criterio que viene en el libro, que lo hemos comentado antes. Pero ojo, esto es en la posición inicial. En la posición final, yo no sé si P, D y E están alineados, con lo cual no puedo hacer esto.
¿vale? No es tan fácil. Pero el hecho de que estos triángulos sean semejantes sí me permite referirme a las distancias y entonces decir que PA será igual a K por PB. Pues existe un número K de tal manera que se cumple que todas las distancias entre los triángulos están en proporción. PA está en proporción con PB. PD, la base, está en proporción con PE. Y el otro lado, el AD, está en proporción con el BE. Y esto lo sé por la semejanza. Por lo tanto, se puede escribir esto. Y como todas las distancias se conservan en la figura desplazada, de aquí sí que puedo asegurar que todas las distancias prima también serán proporcionales. ¿Vale? Y entonces, ahora ya tengo proporcionalidad entre los lados de los triángulos de la posición desplazada. Pues repito lo que estoy haciendo. Parto de la configuración inicial donde tengo más información, de ahí saco todo lo que puedo, que es fácil porque como tengo puntos alineados, esto queda sencillo, se ve que son semejantes, y luego el tránsito de la posición inicial a la final solamente tengo garantizado en ese tránsito que se conservan las distancias. No puedo asegurar nada de ángulos y demás. Me lo tengo que ganar todo. En el primer apartado, gracias a que se conservaban las distancias, he demostrado que había paralelismos. Ahora, partiendo de que en la posición inicial hay semejanza, como se conservan las distancias, concluyo que está esta relación de lados también en la posición final. Ese es el mecanismo que estoy siguiendo, o la estrategia que estoy siguiendo. Ahora, con esto, pues claro, tengo que todos los lados son proporcionales. Esto es uno de los criterios típicos de semejanza, que se ve desde el instituto. Pues yo de aquí podría decir, por tanto, son semejantes. En el libro, este criterio no viene como tal. Entonces, de nuevo, si yo quiero ser súper fino y elegante para demostrarlo y no presuponer nada que en el libro no venga, que tampoco hay por qué, porque muchas veces en el libro no especifican todos los teoremas del mundo, pues por brevedad. Tampoco hay necesidad. A veces se saltan cosas que son fáciles de demostrar, como yo creo que es este caso. Si aquí quisiéramos aplicar solamente el criterio del libro, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos partir de esta configuración, voy a dibujarlo otra vez, P, A, B, C, D y E. Entonces, bueno, esta sería la figura de llegada. Serían todos prima aquí. En esta figura yo no sé si el punto E cae donde tiene que caer o no. O sea, que estos en realidad serían como dos triángulos. El P de prima A prima y el P E prima B prima no tendrían por qué compartir el lado este de la base. En principio, porque yo no sé si hay alineación. Pero, como este ángulo y este ángulo son compartidos, yo podría construirme una traslación que me lleve el punto A' al punto B'. Y entonces acabaríamos así. A ver, en este ángulo sería igual. El punto de prima no sé dónde cae, en principio, porque claro, yo no sé si esto es paralelo a esto, con lo cual no sé dónde cae. Pero en esta configuración, como yo tengo bueno, lo que sí sé del punto de prima es que cae en el segmento, eso seguro. No sé exactamente dónde, pero sí que cae en el segmento porque A' de prima es paralela a B' de prima. Entonces, al hacer una traslación, una paralela me cae una paralela, me va a caer en el segmento. Entonces, tenemos dos triángulos que están justamente en posición de tales. Está como uno metido dentro del otro, A' y D' pertenecen a los segmentos B'P y B'E', y además tenemos que A'B' entre P, B' es igual a B'C' entre B'E', y esto es igual a A'C' entre P, E'. Y esto lo sé por esta condición de aquí. Entonces, estamos justo en la condición del teorema de Tales.
perdón, del recíproco por el recíproco de tales, puedo asegurar que la recta que pasa por, bueno, esto serían tau de A' y tau de D'. La recta que pasa por tau de A' y tau de D' es paralela a la recta que pasa por P y E'. Y por tanto, la recta que pasa por A' y por D' es paralela. No, por A' y de. Ah, no, perdón, que me he equivocado. El tau de A' es el B y este de aquí sería el tau de P. Eso es. Tau de P, tau de D', eso es. Ay, aquí he puesto todo mal. Esto sería. Claro, donde he puesto A' tendría que ser el tau de P. Sí, esto no sé, no sé qué estaba pensando, lo he puesto todo un poco mal, ¿no? Eh, claro, no, he asumido que D' es C', pero no, en realidad aquí tendría que haber puesto tau de D' en lugar de C', y aquí tendría que haber puesto tau de P en lugar de A'. Eso es. Así sería correcto el teorema. Es que ya es casi la hora y voy un poco apurado. Bueno, finalmente entonces, la recta que pasa por P' es paralela a la recta que pasa por P, por tanto son la misma, porque además pasan por el mismo punto. Y entonces, si son la misma, el ángulo P es el mismo en los dos triángulos. En P', E', B' y en P de' A'. O sea que ya he llegado a demostrar que efectivamente esto está alineado. El P, el D' y el D' están alineados. Como están alineados, comparten este ángulo y si comparten este ángulo, ahora ya sí puedo aplicar el teorema de semejanza de triángulos que viene en el libro, justamente ese. Entonces, repito, la primera parte he partido de la primera figura para llegar a establecer esta relación entre los lados para ya la figura movida. A partir de ahí podría haber dicho, como hay proporcionalidad entre los lados, criterio de semejanza, los triángulos son semejantes. Y esto lo he hecho, pues cuando veáis la corrección del ejercicio, ya veremos si el profesor esperaba que se hiciera esto que yo he hecho aquí o si bastaba con decir aquí ya la semejanza directamente. Pero bueno, me ha parecido que era interesante aplicar esta transformación aquí para aplicar el recíproco de Tales. Y de esta manera vemos también que gracias al recíproco de Tales convertimos un criterio de semejanza en otro, por ejemplo. En este caso es lo que hemos hecho. Vale, 2 minutos, que no sé si están esperando fuera. ¿Están esperando fuera? ¿No? Vale, entonces termino con un poco más de calma. Vale, ya tenemos entonces que P, D', E' están alineados. Esto lo he demostrado tanto aquí, a este nivel, como si hubiera dicho a este nivel los triángulos son semejantes, como son semejantes, este ángulo es el mismo, como este ángulo es el mismo, están alineados. Sería el otro camino para hacer lo mismo. Como están alineados y como además tenemos una relación entre las longitudes, es decir, la distancia, lo tengo aquí arriba, la distancia de PD' es igual a KP'E'. Pues ya está, es que esto es justo la definición de homotecia, puntos alineados y esta condición de distancias. Así que existe homotecia de centro P y de razón. A ver, yo quiero que me convierta D en E. Por tanto, tendría que expresar esto así. La razón va a ser P' entre P de prima. Que es lo mismo que si pongo, por ejemplo,
pues PB entre PA. Por referirme a los puntos iniciales, que al final es lo que me piden. Tal que esta, si esto lo llamo K, pues esta homotecia cumple esto. Bueno, y ya está, demostrado. Existía la homotecia. Y hemos llegado a ella construyendo la condición métrica a partir de la semejanza. O sea que hemos hecho un poco todo el camino inverso que hemos hecho en el tema. En el tema hemos partido de la homotecia para descubrir cosas de la semejanza, y aquí partimos de la semejanza y hacemos el camino inverso para llegar a descubrir que había una homotecia de por medio. Bueno, el apartado a hacer un facilito. Aquí en GeoGebra se ve, si el punto D recorre un triángulo rectángulo de hipotenusa 2, pues el punto E, que es la imagen por una homotecia, recorre lo mismo, un triángulo rectángulo también. ¿De cuánto? Pues un triángulo rectángulo donde la hipotenusa medirá lo mismo que la anterior multiplicada por la razón. Si la hipotenusa aquí medía 2, pues aquí, en el caso que nos dan, PA y PB están en relación de 1 a 4, pues la hipotenusa este mide 8. Y ya está. Esto habría que explicarlo un poco mejor, pero como estamos fuera de hora ya, pues nada, aquí lo dejamos. La PEC ya está. Cuando salga la solución, pues a ver si el profesor pretendía alguna otra cosa que yo me haya dejado, puede ser, porque esto lo hice yo este finde, no tengo solución oficial, así que no sé, pero bueno, creo que con esto no está mal para hoy. Había puesto que iba a hacer otro ejercicio de examen, que no me ha dado tiempo a hacerlo, a lo mejor os lo subo en vídeo. Y lo pondremos en el aula virtual o en YouTube o lo que sea. Y nada, próxima clase, tema 8. Y ya está, ¿vale? Bueno, pues nada. Me preguntan si tengo vídeos del resto de temas de otros años. Ah, pero esto hace un montón, no lo he visto, perdón. Mario. Sí, los vídeos de otros años están en el aula virtual. En el aula virtual están colgados en cada tema vídeos de otros años hasta el tema 8 nada más, que es lo que yo tuve tiempo a cubrir. Y este año ha pasado lo mismo, no me ha dado tiempo de más. Pero bueno, aparte de los vídeos, hay muchos recursos, ejercicios resueltos y demás de otros profesores. Así que mirad a ver. Y tengo todo también en YouTube, que es un poco más cómodo. Bueno, pues nada. Tutorías son estas y las del año pasado, pero están en el aula virtual. Tienes todo ya. Tutorías del año pasado están en el aula virtual, colgadas en cada tema. Hay 6. Y ejercicios extra en vídeo también. El próximo lunes es fiesta. Gracias. Adiós. Pero el lunes siguiente, 8 de mayo, creo que es, ese día terminamos.